Le voy a empezar este video con una pregunta bastante básica, bastante sencilla, creo, y espero que alguno de ustedes pueda saber responderla en los comentarios. ¿Cuánto tiempo creen que pase desde el punto que estoy grabando este video para que empiecen desde Barcelona a hacerle una campaña a Robert Lewandowski o algún futbolista del Barça para que acabe saliendo después de que lo enaltecían absolutamente todo esto? Me gustaría saber sus opiniones al respecto. Vamos a repasar algo aquí muy interesante y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar algo relacionado con nuestros amigos de ESPN. Repito, son varios videos que hice el viernes por la noche para todo el fin de semana y que bueno, espero que ustedes lo disfruten. Es llamativo ver algo como lo que vamos a ver el día de hoy porque Robert Lewandowski es cierto que no ha tenido su mejor campaña en el Barça, creo que ha bajado sus números considerablemente y pues él ha dado unas declaraciones ayer bastante llamativas en el que se refería a algo como que él era una máquina en el Bayern y desde que está en el Barça pues ya no tanto, es lo que ha dicho prácticamente Robert, y es algo que ha encendido las alarmas en muchos aspectos. Mucha gente diciendo que él mismo se está culpando de que haya bajado su rendimiento, otros dicen que el Barça le hizo el daño al Lewandowski. Pues hay mucho debate abierto, pues en este caso vamos a escuchar a uno de los portavoces del Palancas Fútbol Club, que realmente es muy llorón, por mucho que la gente lo niegue, es una de las personas que tiene cierta información relacionada con el Palancas. Entonces vamos a entrarnos directamente al video, nos ponemos aquí en las pantallas, lo ponemos a escucharlo y por supuesto lo vamos comentando. Quiero arrancar contigo. ¿Se equivocó Lewandowski en irse al Barcelona o en vivir en Barcelona? No, en vivir no. Y yo te digo, ¿se equivocó el Barça fichando a Lewandowski? Ya nada más empezando es que dice algo absolutamente desquiciante y es llamativo, muchachos, porque cosas como esta se vienen viendo en Barcelona desde hace muchísimos años. Ya se plantean esa pregunta de que si el Barça se equivoca cuando ficha a Lewandowski. Yo particularmente creo que sí, sobre todo por lo que pagaron por él y sobre todo porque la sabían la edad que tenía, sobre todo también por el salario que le pusieron, que va a ser ascendente. Por eso les planteaba esa pregunta al principio de cuánto creen que demoren estos empezar a sacarle el cuerpo a Lewandowski e intentar sacárselo a gorrazos de allá. Vamos a seguir escuchando, pero para que vean que ya empezamos durísimo. Es que igual la pregunta es diferente. Bueno, váyanse por los dos lados, respondan. Bueno, yo entiendo lo que quiere decir Robert Lewandowski. Tiene 36 años, entiende que su maquinaria, su físico ya no es el mismo de hace un tiempo y luego echa mucho en falta el jugar con extremos abiertos. Y eso es una evidencia. A él le dicen que en el Barça va a jugar 4-3-3, Xavi no da con la tecla y no, hasta que no aparece el cuarto centrocampista, el Barça no tiene el control de los partidos. Ahora, una cosa es tener el control de los partidos y otra cosa es poder marcar muchos goles. Y evidentemente ahí es donde el gran perjudicado es Robert Lewandowski. Bueno, en esa parte hay cierta razón. Creo que el aburrido y rácano juego del Palancas en el que hay que por el medio, que mareando el balón, que muévalo por aquí, que muévalo por allá, creo que está perjudicando directamente a Robert Lewandowski. Pero me llama mucho la atención que nos estemos dando cuenta en este punto de la vida que el Barça extremos tiene, pero muchos de ellos bastante deficientes en cuanto a talento o con capacidad para surtir a un goleador que toda su vida ha tenido que estar prácticamente dentro del área, porque a eso se dedica un goleador, porque nunca ha sido ese futbolista dedicado, como quien dice, a saber organizarse bien, de cómo tocar la pelota, de regresa, del toquecito atrás, ese tipo de cosas nunca ha sido Robert Lewandowski. Llama mucho la atención que ahora lo estén matizando cuando ya es algo que se podía llegar a asumir. Y el tema de la edad, que él prácticamente está acusándole de que tiene 36 años, es que ha pasado un solo año desde que el Barça lo fichó, no ha pasado 100 siglos, es que porque no puede vivir dentro del área, porque tiene que salir, tiene que venir a recibir, tiene que venir a pivotar, tiene que venir a ayudar, y lógicamente un delantero o está dentro del área o no marca goles. Y si la pelota no pasa por dentro del área y no le llega esféricos en condiciones, como sí que le llegaban en Múnich, pues al final acaba sufriendo. Por lo tanto, es comprensible y yo creo que es una buena manera de decir o una manera muy civilina de decir que necesita alguna otra cosa más
que jugar solo en el Barça. Es decir, que para él ser demoledor y goleador, el Barça tiene que jugar con extremos. Es muy llamativo, como les decía, que ahora es que se estén dando cuenta que Lewandowski está en una especie de estancamiento en el Palancas, cuando es algo que se sabía todo el que haya visto jugar a Lewandowski, todo el que haya visto jugar al Palancas, todo el que haya visto al equipo de Xavi, todos los que hayan visto todas estas cosas en concreto, se pudieron haber imaginado que esto iba a terminar sucediendo. Encima se terminan sacando encima a Dembélé, aunque yo creo que es cuando un futbolista se quiere ir, al menos que seas el PSG y ese cuento raro con Mbappé, difícilmente lo vas a poder retener, pero sí llama mucho la atención, repito, que ahora sí empiezan con de que a lo mejor el Barça no tomó tan buena decisión fichando a Lewandowski. Ahora Robert ya no es tan ese delantero absolutamente letal, candidato al Balón de Oro. Yo lo decía en su momento, creía que era un buen fichaje deportivamente, porque bueno, definitivamente por ejemplo, Lewandowski es gran responsable de que el Barça haya ganado la Liga la pasada temporada. Creo que en eso todos estamos bien de acuerdo, pero también hay que añadirle algo muy importante, y es que yo decía que era un buen fichaje, pero que era excesivo. Primero, lo que le estaban pagando al Bayern por un futbolista que acababa contrato, y segundo, no solamente eso, porque si Robert Lewandowski es Robert Lewandowski, pero con 24, 25, 27 te lo compro todavía, creo que hubiera sido más interesante. Seguramente hubiesen pagado más, pero lo que le han dado al Bayern, esa cantidad de dinero encima del contrato que le han hecho a Lewandowski, creo que es para tener en cuenta. Y creo que ahora, a partir de ahora, nos vamos a empezar a echar unas risas, porque es normal pensar que Lewandowski, así como bajó su rendimiento la pasada temporada, es normal también pensar que lo vaya a disminuir la siguiente temporada. Entonces hay cosas ahí que a los palanquistas no les está gustando del todo. Pero bueno, ya iremos viéndolo por acá, por supuesto lo iremos comentando. No sé qué opinan ustedes. Repito, díganme cuánto creen que va a terminar pasando en cuanto a tiempo para que empiecen a querer sacarse a gorrazos a Lewandowski, como pasó, por ejemplo, hace no tanto con Frenkie de Jong, que yo estaba entre la espada y la pared, o con un amor-odio en el corazón, porque no sabía si realmente quería que se fuera. Porque primero, creo que era un gran futbolista, lo ha terminado demostrando. Era uno de los pocos futbolistas con gran talento que tenía el Barça en su momento, y todavía lo tiene. Pero también sabía que quedándose había más posibilidades de que veamos al Barça en una sociedad anónima deportiva más pronto que tarde, por el contrato también que le hicieron a De Jong. Esta gente es un absoluto drama en todos los sentidos, y vamos a ver cuánto tiempo pasa para que Lewandowski caiga en ese bucle que caen la mayoría de los futbolistas en el Palanca Fútbol Club. Me toca despedir el video, espero que lo hayan disfrutado, y repito, no olviden dejarme sus opiniones al respecto con esto, a ver cuánto tiempo creen que va a suceder o que va a pasar para que empiecen a desprestigiar en los medios de Barcelona a Lewandowski, empezar a mandarle señalitos, a ver si se lo mandan de vacaciones a Arabia, de vacaciones permanentes. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.